Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Muy bien, ¿tenéis todos papel y lápiz? Vale, pues empieza el dictado. Las luciérnagas son unos insectos. Ese lápiz es mío. Te lo dejé ayer y no me lo devolviste. Fernando, que te veo. No puedes hablar durante el dictado. Si sigues así, tendré que mandarte a la silla pequeña. Perdone, señorita. Las luciérnagas... Tenían todos el pupitre ese verde que tenía la silla atada a la mesa. Pero claro, yo ahí no entraba. Entonces a mí me tenían que poner un pupitre de mayor. Entonces cada vez que hablaba o había follón en clase, me pillaban a mí. Entonces el castigo para mí era... te quito del pupitre grande y te meto en el pequeño, porque era como traumático, ¿no? Era como rebajarme de categoría. Insectos que pertenecen al grupo de los escarabajos. Se acabó, Fernando, a la silla pequeña. Pero señorita, si no he hecho nada. A la silla pequeña ahora mismo. Pero señor. Y como sigas hablando en los dictados te mando a dirección, ¿me has oído? Y ahí eso era insufrible, ahí con las rodillas sin... No entro, señorita. Además yo a propósito ya, como que doblaba las piernas, ponía las rodillas a 90 grados, entonces la mesa se levantaba y tal, siempre haciendo el canelo, o sea, es una máxima en mi vida y sigo en ello. Ese niño que no cabía en el pupitre del colegio es Fernando Romay, el gigante del Real Madrid. En los años 80 fue parte de la mejor generación del baloncesto español, junto a jugadores como Fernando Martín, Corbalán o Iturriaga. Con ellos ganó 7 campeonatos de Liga, 2 Copas de Europa, 2 Copas Internacionales y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 contra Estados Unidos. Fue un hito que cambió el rumbo del baloncesto en un país donde solo importaba el fútbol. Retirado de las canchas a mediados de los 90, Romay comenzó una carrera televisiva cuando se consolidaban las cadenas privadas en España. Fue presentador de Noche Noche junto a Emilio Aragón, comentarista deportivo en Televisión Española o ya más recientemente concursante de Mira quién baila. En la radio también ha trabajado en emisoras como Onda Cero, Cadena 100 o La COPE. Su carácter extrovertido y su sentido del humor, herencia directa de su padre, le han hecho crecer como un personaje querido por el público. La vida de Fernando Romay comienza en La Coruña, cerca del puerto, con una infancia de juegos en la calle y escapadas a la playa en busca de aventuras. Desde pequeño su altura no le dejó pasar desapercibido y le hizo sentir diferente. Fue un niño que no sabía dónde encajar hasta que el baloncesto llegó a su vida. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Fernando Romay nació el 23 de septiembre de 1959 en La Coruña. Fueron casi 2 días de parto de un niño que pesó 5,5 kilos. En el nido del hospital no hizo falta ponerle pulsera de identificación, porque su tamaño ya le hacía destacar de los demás. Que hasta se le sentaba la comadrona encima de la tripa para ayudarla a empujar. Imagínate lo que era yo saliendo por allí, ¿no? Y imagínate lo que era que mi hermano es 12 años más joven que yo, lo que se lo pensó para el siguiente. Conforme Fernando Romay se iba haciendo mayor, era cada vez más difícil encontrar ropa y calzado de su talla. Con 11 años ya medía 1,90. Empezaron a hacerle zapatos y ropa a medida, y por eso no pudo tener unos pantalones vaqueros hasta que fue adulto. Pantalones de sastre de tergal, porque no había posibilidad de tenerlo desde muy pronto. Pantalones para mí, camisas de persona mayor, tal. Era un poco así. Iba siempre vestido de mayor que yo. Entonces salir vestido de mayor, la gente se creía que
que me pasaba algo, o sea, que tenía alguna discapacidad, porque claro, tú ves a alguien grande vestido de mayor, obrando como un niño pequeño. El padre de Romay se llamaba Fernando. Trabajaba en el puerto de La Coruña como guardián de las mareas. Mi padre era guardián de las mareas, que se llamaba, que es un nombre precioso, pero era que cuando venían los barcos y se quedaban en puerto, claro, para que nadie entrase allí a robar tal, había una persona que se iba dentro del barco y esa persona era la encargada pues de llenarlo de combustible. Entonces los barcos no se autorrefrigeraban, sino que eran como meros termos lo que llevaban abajo, y entonces lo tenían que llenar de hielo, que a la vez hacía de contrapeso para poder navegar mejor. Entonces lo llenaban de hielo, ese hielo luego se transformaba en agua que iba perdiendo, pero con el peso del pescado iba haciendo también de contrapeso para mejor navegabilidad. Y era el encargado de todo esto. Entonces mi padre de repente se perdía y se iba allí y tal. Uy, me marcho, se me ha hecho tardísimo. Muy bien, hasta mañana. Mamá, ¿te vas? Pensaba que estabas ya dormido. Venga, duérmete. Mamá, no te vayas, quédate aquí conmigo. Ya sabes que mamá trabaja por las noches. Tú cierra los ojos y cuando los abras ya habré vuelto. No, mamá, no vayas a trabajar, por favor, quédate conmigo. Fernando, no puedo. Se queda papá. Tú duérmete y descansa. Venga, que llego tarde. Me tengo que marchar. Mamá. Otilia, márchate que se te hace tarde. Fernando, hijo, mamá tiene que irse a trabajar. Estaré cerquita, aquí, en el puerto. ¿Vale, cariño? Vale. Venga, a dormir. ¡Mua! Ay, qué tarde es. Marcho corriendo. Venga, ve tranquila. Vuelve pronto. No me duermo hasta que vuelvas. En Galicia existe una relación histórica de las mujeres con el mar. En la costa ellas son protagonistas de la actividad pesquera, participan en toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la comercialización final del producto. Han sido y siguen siendo protagonistas como pescadoras a bordo, trabajadoras en la industria conservera, vendedoras y estibadoras o transformadoras de pescado en alimento en sus distintas presentaciones. Desde tiempos ancestrales han sido perceberas, recolectoras de algas, tejedoras de redes y también empresarias de la comercialización y gerentes de empresas. Las mujeres tienen además un papel fundamental como transmisoras de saberes que permiten mantener generación tras generación la relación íntima entre las comunidades y el mar. El conocimiento que las mujeres mariscadoras de a pie tienen de las playas, de su ecosistema y de la racionalidad específica de la vida del mar conforman un criadero de capacidad de pesca que no existe en otros países, donde la pesca declinó en el momento en que los habitantes de la ribera empezaron a vivir de espaldas a la playa. La madre de Romay se llamaba Otilia Pereiro y trabajaba montando cajas de pescado o descargando barcos de pesca por la noche. Estuvo en dos trabajos, uno era, digamos, el preparar en un almacén el pescado para la exportación, que llamaban, para mandarlo a Madrid y tal. Entonces se hacían cajas pues de clasificando y tal. Y luego otro muchísimo más duro, que era el descargar los barcos por la noche, que verdaderamente se hacía todo manual. O sea, entonces era coger el pescado que estaba con el hielo, lavarlo en unas tinajas y ponerlo para en la lonja poderlo vender. Trabajo durísimo, toda la noche entre agua, tal, las veías iban como disfrazadas llenas de plástico para no coger frío, claro. Muy físico y sobre todo la inclemencia del tiempo y en el ambiente en el que estabas allí haciendo, ¿no?
casa quien mandaba era mi madre. O sea, mi madre llevaba toda la casa. De trabajar llevaba toda la casa. Y era la que ponía las peras al cuarto. O sea, era la que mandaba allí. Era de un carácter tremendo. No sé en el resto de regiones, pero en Galicia es un matriarcado completo. Mujeres duras, fuertes, férreas, que llevan la casa, que llevan los hijos, que llevan todo, que ponen al marido también en vereda, tal. Bien. Mi padre era mucho más afable, era más el poli bueno, ¿no? El que hacía. Aunque cuando tocaba y ya mi madre tocaba rebato, se ponía férreo, pero era de un carácter más bonacho, más lo que corresponde a yin y yang, ¿no? Siempre pasa en todas las familias. O sea, en el momento en que hay alguien que hace de poli malo, pues tiene que haber otro que hace de poli bueno. Por el principio, Fernando Romay, Cadena SER. Cuando Fernando Romay era pequeño, los niños jugaban en la calle todo el día, con paradas para la merienda, pasaban horas sin pisar su casa. Jugábamos a todo, al escondite, al pilla-pilla, policías y ladrones, luego ya un poco más brutos al huevo pico araña, eso que te ponías y sentabas arriba y tal, bueno, cosas así, todo juegos en común, además, juegos en común. El obo pico araña era un juego muy típico en aquella época. Consistía en que un grupo de niños hacían fila agachados, mientras los niños del otro equipo se tiraban encima saltando sobre ellos e intentando derribarlos. El equipo que estaba debajo ganaba cuando adivinaba las señales del primer niño en saltar y que daban nombre al juego, obo pico araña. El mismo juego tenía otros nombres en otros lugares, como churro mediamanga mangotero o churro pico terna. El poder aséptico de la saliva de una madre, ¿no? Tú llegabas con un rasponazo de estos que te habías pegado, que te habías pues pegado ahí, sangrando, llorando como una magdalena. Llegaba tu madre con un pañal, la mojaba en saliva, te hacía en la herida, raca, quitaba toda la suciedad y ala, ya estabas, ¿no? Y ya, si era muy aparatosa, la mercromina, que allí le llamábamos curocromo, el curucromo, y entonces te ponía la mercromina que manchaba más que otra cosa y ya estabas desinfectado, y eso ya era, bueno, el poder mágico de esto. Fernando Romay creció en Agaiteira, un barrio pegado al puerto de La Coruña. El nombre se remonta a cuando este barrio pertenecía al concello de Oza y una de sus fronteras naturales con el municipio de A Coruña era el río Monelos. Se le llamó Agaiteira por una guardesa que se dice que custodiaba el puente que había en el barrio y que solía tocar la gaita. El nombre continúa, aunque desde principios del siglo XX el barrio pasó a ser parte de A Coruña y el río discurre bajo tierra. Agaiteira comenzó a desarrollarse con fuerza en los años 40 y 50 y se pobló con las industrias asociadas al crecimiento del barrio, como la fábrica de tabacos, la conservera y la Camsa. El barrio se nutría de la actividad del puerto, subían carros de caballos cargados de sal de la salinera gallega y se instaló la fábrica de juguetes. Más adelante el movimiento asociativo tuvo una gran fuerza en el barrio. Se fundó el Club de Fútbol Galicia Gaiteira, también la Peña Fallera. Actualmente es un barrio con alta densidad de población, grandes bloques, poco espacio para los juegos o la vida en la calle, muy distinto a cómo era en la infancia de Romay. Yo recuerdo en mi casa que había un fabriquín que era, digamos, un sitio donde trataban la madera para hacer cajas para transportar pescado. Había una tienda de neumáticos y un almacén de pescado
en lo que era mi acera. Y enfrente al principio había otro almacén de pescado y había, bueno, muchas más cosas por ahí, sí, pero que siempre rodeado, ahí estábamos todo era en torno al puerto de La Coruña, que además era la mayor industria, o sea, que había. Luego llegó la refinería y ahora ya hay otras muchas, ¿no? Poquitas cosas que no se vendiesen en la calle. Yo me acuerdo de, así ahora haciendo memoria, de ver pasar, que además era vecino nuestro, estaba el que vendía lejía, que se vendía a granel, los de los hielos, que no solo servían a los almacenes, sino a alguna casa, el mielero, me acuerdo que los domingos por la mañana, los sábados los domingos por la mañana, solía pasar el mielero, era un señor ya bastante mayor que iba con 2 garrafas de barro de estas y tal, 2 ánforas llenas de miel. Entonces, si te vendía miel a tu casa, te podías salir con el corrosquillo de pan, con la parte, el final de la barra. Entonces que hacías un agujero y te lo llenaba, o con una rebanada de pan y te la llenaba de miel y ibas comiendo la esta. Era un poco... Y nosotros en la calle todo el rato en la calle. Los días de infancia pasaron para Fernando Romay con una gran libertad de movimientos. De vez en cuando iba a los alrededores de la Torre de Hércules a jugar al fútbol, o se acercaba a Monte Alto, donde sus tíos tenían un bar, a jugar con su prima. La playa también era un destino habitual cuando salía un rayo de sol. Tenías una vida fuera de casa muy plena desde muy pronto. O sea, yo me acuerdo con poca edad cruzarme La Coruña para ir a un cine, cosa que ahora es impensable para cualquier chaval. Como la aventura no estaba en casa, porque era imposible, o sea, no teníamos ni Nintendo, no teníamos ni móvil, no teníamos nada. Te tenías que ir a buscar esa sed de aventuras, la tenías que hacer fuera. Y la tenías que buscar fuera, entonces las vivías exactamente fuera. O te ibas a una playa, pues no sé, a no sé dónde. Mamá, me voy a tal playa. Cuidadiño, tal, venga, va, no te preocupes, que voy. ¿Con quién vas? Con Fernandito y Menganita. Vale, venga, va. Y a lo mejor éramos una panda de 52, pero íbamos para allá, ¿no? Ya yo salía los domingos a las 4 de la tarde, llegaba como a las 8, las 9, 5 horas y me iba a ver una película, estaba por ahí con los amigos y volvía a casa tranquilamente jugando, y a lo mejor nos habíamos recorrido toda Coruña para ver una película que echaban, que no habíamos visto y que echaban en el cine no sé cuantitos, o porque uno tenía un amigo que se había echado, que era de por allí, y íbamos a hacerle una visita, yo qué sé. Cualquier motivo era bueno para ir a la aventura, ¿no? Voy. Hola, Fernando. Llegas el primero. Pasa. Hola. Está lloviendo mucho. Traigo el abrigo mojado. No pasa nada. Déjalo aquí, colgando, que se seque. Vale. ¿Puedes dejar tus cosas en la mesa? ¿Aquí? Sí. ¿Tienes hambre? He preparado un poco de queso. Sí, gracias. Podemos empezar con el repaso mientras llegan los demás. No me importa esperar. ¿Cuántos discos tiene? Sí, me gusta mucho escuchar música. Puedes mirarlos si quieres. ¿A ti te gusta escuchar música? Bueno, no tanto, solo a veces. Ese es Bob Dylan. ¿Le conoces? No. Es americano. Tiene unas letras buenísimas. En inglés, claro. Este disco es una maravilla. ¿Quieres escucharlo? Vale.
¿Va vestido como usted? Sí, más bien yo visto como él. How many roads must a man walk down before you call him a man? De muy pequeño, Fernando iba a casa de una señora a aprender las letras junto a otros niños. Después fue al colegio de los dominicos durante unos años, hasta que tuvo una enfermedad, lo que pensaban que era un principio de tuberculosis, que le tuvo mucho tiempo en casa. Sus padres decidieron entonces sacarle de los dominicos y llevarlo a la Academia del Ángel. Que era en un piso frente a la Plaza de Lugo. Ahí estábamos bien, con profesores muy sui generis, de todo. O sea, había una parte de profesores muy arcaicos y entonces entraba un poco la nueva ola de profesores mucho más, podríamos decirlo, modernos, tanto en su método de enseñanza como en sus postulados de vida, ¿no? Y de esto había uno muy especial, del cual guardo un grandísimo cariño, que era el Yayo, que este nos enseñaba, nos llevaba a veces a su casa a hacer repaso, porque él nos daba clase de francés. Nos llevaba a su casa a hacer repaso y ahí nos ponía música, nos ponía Bob Dylan, nos ponía cosas así. En su momento, pues esto, lo tomábamos casi como a chirigota un poco ahí, de cachondeo, porque era una clase distinta, pero luego te enseñaba, aprendías a esa otro tipo de enseñanza de valores y de cosas, y a romper estereotipos y a no es la letra con sangre entra, sino la letra con convencimiento entra muchísimo mejor, y eso es lo que nos enseñó el Yayo, un tío ahí con barba muy mayor de 68, ¿no? The answer is blowing in the wind. En la Academia del Ángel, Fernando Romay chocó contra una asignatura que se convirtió en una tortura para él, la gimnasia, que es como se le llamaba popularmente a la educación física. Es una materia que empezó a tenerse en cuenta a finales del siglo XIX. Hasta entonces había tenido un carácter de gimnástica higiénica y adiestramiento físico. La Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos fue una ayuda para la evolución, con la incorporación de conceptos como el juego y el deporte, y cada vez más una especialización de la educación física. Con la dictadura se produjo un regreso a la antigua gimnasia militarista y a una pedagogía basada en el orden y la disciplina, buscando un control y una perduración del sistema político. El franquismo utilizó la educación física con el propósito de la formación cívica y patriótica de la juventud española. En las décadas de los 50, 60 y 70, la educación física continuó siendo una marginada, considerada como elemento moralizador del régimen político y siempre con la consideración de una asignatura débil dentro del sistema educativo. Estaba presente en los programas de estudios, pero no había medios ni un profesorado capacitado para su impartición. Así estaban las cosas en la infancia de Romay, que tenía atragantadas las clases de gimnasia. Íbamos a un centro del Frente de Juventudes, al lado de la playa, a hacer gimnasia, que entonces la gimnasia era aprender lo que era decúbito pronoar, decúbito supinoar, y luego la nefastez de los saltos. O sea, que era además lo que te hacían, porque claro, en la Academia del Ángel entonces te examinabas lo que llamaban por libre, y era, en un solo examen te jugabas todo el curso, ¿no? Dependiendo de lo que te tocase. Yo me acuerdo un trauma tremendo, porque era salto interior del potro en primero, Plinton, de voltereta en el Plinton en segundo,
salto del caballo, que era el alargado ahí, que al final bajaba así, en tercero, y subida la cuerda en cuarto. Y yo no pasé de primero. O sea, tenía un verdadero trauma, me ponía nerviosísimo y imposible para saltar el potro, imposible, o sea, increíble. Y ya no te digo dar la vuelta en el Plympton, y el otro ya no llegué, ya nada, ya me buscaba las vueltas para decir que, porque claro, siempre iba con una suspensa del curso anterior, que era la gimnasia. No se daban cuenta que un chaval como yo, con la estatura que tenía, el pasar todas las piernas y todo por entre el potro y las manos nada más, pues esto no, era imposible. Veo un potro ahora mismo y me pongo como un caballo. En el colegio no era fácil ser diferente. Fernando Romay siempre tuvo motes por su altura. Hay una cosa que es horrible, y es que los chavales tenemos la mala suerte de ir creciendo por trozos. Entonces digamos que los motes iban cambiando según iba cambiando tu fisonomía, ¿no? Entonces tú de repente eras el grandón, de repente eras no, empiezas siendo el gordito normalmente, porque los altos solemos tener tal. Luego pegas el estirón y te quedas escuchimizado y ya además empiezas a crecer por las extremidades, entonces eres el patazas o algo así. Luego ya eres el gigante, acabas siendo el cabezón. Hay una etapa intermedia que eres el cabezón, porque te crece la cabeza, que parece que no crece nada más del cuerpo, o sea, entonces pues bueno, vas cambiando de mote. Todo pasó por un momento, ¿no? Entonces había un chaval que se reía, era un poco el inductor al cachondeo conmigo, ¿no? Hasta que un día pasó corriendo, y según pasa corriendo, no sé qué hice yo, saqué el brazo así, no sé qué, y se metió una leche que quedó sangrando por la nariz, pobriño, tal, no sé qué. Y a partir de entonces pasé de ser el hazme reír a ser el respetado, ¿no? Un poco por eso, solo por un acto. Y pasé a ser el respetado y ya nada, ya se acabó. Hombre, había cachondeo, había tal, pero ya era como más light, ¿no? Ya no era el acoso y derribo que era antes. Y bueno, sí, a veces es un acto, y además creo que fue un acto de pura rabia, ¿no? De ver al tío corriendo, que estaba corriendo, y dije, te vas a enterar. ¡Pum! Por el principio, Fernando Romay, Cadena SER. ¡Espera! ¿A mí me dices? Sí, quería hablar contigo. ¿Vas a la academia? Sí. Yo también. Lo sé, tú vas al último curso, ¿no? Sí, te he visto por los pasillos varias veces. A ti es fácil verte. No me digas. ¿Cuánto mides? 2 metros. ¿Juegas al baloncesto? No. Con lo alto que eres, deberías jugar. ¿Por qué no te vienes conmigo un día? Yo entreno con el Bosco. No sé, nunca he jugado. Venga, inténtalo. Si te saco 4 años y eres más alto que yo, eso en el baloncesto es oro. Pero yo no sé jugar. Eso no es problema. Allí te enseñan. ¿Te vienes el jueves y te presento al entrenador? Ya le he hablado de ti. Bueno, tengo que decírselo a mis padres. Estoy deseando ver la cara que pone cuando te vea. Sí. Un chaval, además, pelirrojo, muy alto, que jugaba en el Bosco de La Coruña. Creo que llegó a jugar hasta en el senior del Bosco de La Coruña. Y cuando me vio, dice, tío, tú tienes que jugar, tú tienes que venir, pero si eres como yo y eres como 4 años más joven y tal, o 5. Entonces dije, pues vale, pues bueno, pues
vamos a probarlo, ¿no? Quizá por ese ánimo de aventura que tenía desde pequeño, de vamos saliendo, vamos tal, vamos rompiendo moldes, vamos ahí tal, pues dije, pues venga, pues ¿por qué no? Y entonces me empecé a entrenar allí y enseguida encontré un grupo en el que lo que era en el mejor de los casos curioso fuera de allí, cuando no raro o cuando no daba risa, como era mi aspecto físico o mi físico en general, pasó a ser como muy valorado, ¿no? Y entonces ahí como que encontré un círculo de confort tremendo y dije, pues aquí me voy a quedar. Y entonces ya a partir de ahí sobrevino en cascada todo el cambio de mi vida que me ha traído aquí a estar hoy contigo. Romay tenía 12 años cuando empezó a entrenar en el Bosco, un equipo de baloncesto de La Coruña que llegó a jugar en Primera División a finales de los 60. Pero cuando Fernando entró en el equipo junior, el equipo senior había vuelto a Segunda y ya no remontaría hasta su desaparición, en 1988. Fernando estuvo en el Bosco cerca de año y medio, con interrupciones, porque también tonteó con el lanzamiento de disco, aunque finalmente se decantó por el baloncesto. No había jugado todavía ni un partido cuando empezó a circular en el mundillo que había un chaval en La Coruña que medía más de 2 metros con solo 14 años. Los grandes equipos como el Juventud, el Estudiantes o el Real Madrid le contactaron para pedirle una prueba. Primero fue la llamada del Madrid, tengo que reconocerlo, y después una carta del Juventud y otra del Estudiantes. Empezaron a llegar por si quería ir a probar, ¿no? Pero, claro, evidentemente mi padre dijo, no, te vas a probar por el Real Madrid, el primero, que es el primero que ha llamado sobre todo y tal. Y me vine a hacer la prueba aquí ya, sin ánimo de nada, porque yo era consciente de que no había jugado ni un partido, no tenía ni idea y tal, y tampoco era consciente de eso, pero no era consciente de por qué me habían llamado a mí. Además era, Fernando, ¿te llaman? ¿Y quién es? Yo qué sé, tal. Coge, sí, oye, mira, soy Tomás González, el entrenador del Madrid Juveniles. Y yo, vale. Sí, ya me sobrepasaba todo eso, no. Vale, bien, pues bien, y yo no sabía ni qué quieres. Dice, bueno, una cosita, ¿es verdad que mides 2 metros? Dice, no, debo medir, según me han medido son 2,3 y tal. ¿Cómo que 2,3? Ven para acá ya corriendo y tal. No sé qué, queremos hacerte una prueba. Y vine aquí a hacer la prueba. Sí. ¿Qué tal vas, hijo? Tengo hambre. Yo también. ¿Sacamos los bocadillos que ha hecho tu madre? Vale, ¿de qué son? No lo sé. Ahora veremos. Disculpe, una pregunta. ¿Sabe cuánto queda para Madrid? Calculo que unas 9 horas. Qué raro que no haya pasado el revisor. Llevamos 3 horas de viaje desde que salimos de Coruña. ¿Ustedes van a Madrid? Sí. El chico tiene una prueba de baloncesto para el Real Madrid. ¡Anda! Mira qué bien. Ya se le ve que tiene altura. Si casi no le caben las rodillas en el asiento. ¿No estás incómodo, chaval? No, estoy acostumbrado. Siempre ha sido muy alto. Pues mucha suerte en la prueba. ¿Es su primera vez en Madrid? Sí. Para mí también. Yo voy por trabajo. Pero si puedo, sacaré un rato para visitar la Plaza Mayor y el Palacio Real. Me han dicho que Madrid es otro mundo, muy diferente a Coruña. Tengo ganas de verlo. Nosotros no sé si tendremos tiempo. No sabemos muy bien cuánto durará la prueba. Mire, por ahí viene el revisor.
éramos una familia muy humilde, o sea, no se nos ocurría ni coger un avión, porque no lo cogeríamos nosotros, mucho menos viniendo tal. Ni se nos ocurría coger un hotel, o sea, entonces buscamos una casa de estas de huéspedes que estaba frente a lo que era la ciudad deportiva, pues había ahí tal, y cogimos una habitación y ahí dormíamos mi padre y yo los 2 días y medio que estuvimos aquí. Luego ya la siguiente prueba ya mi madre nos buscó un hotel, pero... Al principio llego, vístete, tal, no sé qué, me visto, yo ahí con mi camiseta del Bosco que me habían dejado para hacer la prueba, más orgulloso con esa camiseta que yo que sé, porque no la había vestido ninguna vez para jugar y era la primera vez que me la ponía. Entonces estaba haciendo la prueba del Madrid y tal, y de eso empiezan a llegar gente, chavales, y todos se conocían entre todos, o sea, porque todos habían jugado campeonatos de España y el único que era nuevo allí era yo. Entonces yo llego a una esquinilla, tal, me cambio, bajo, me siento en un rinconcillo y me dice, venga, sal a jugar, tú con estos 4, venga, un partido. No lo has hecho muy bien, que digamos, pero bueno, ponte a tirar debajo de esa canasta. Y yo me pongo a tirar ahí, como Dios me dio a entender, tiraba, y como a los 10 minutos me dice, nada, quítate. Mira, te presento a Eduardo Pedraza, el preparador físico del primer equipo, tal, sí. Te va a hacer una evaluación. Entonces empezó a hacer la evaluación y al final yo lo único que sé es que me mandó andar con los ojos cerrados por una línea de banda de estas que había en el campo, una de las múltiples líneas que había por allí. Porque había campo de voleibol, de baloncesto y tal. Y pues me mandó a andar. Y no debí desviarme mucho porque nada, pues me dijeron, te quedas con nosotros, eres un proyecto de futuro, pero vas a tener que trabajar muchísimo. Y así fue. A mediados de julio de 1974, Fernando hizo la prueba para el Real Madrid. Ese mismo día le dijeron que había sido admitido. En septiembre empezaron los entrenamientos, así que tuvo que mudarse a Madrid sin sus padres e instalarse en una pensión con otros jugadores. El plan era ir al colegio y entrenar todos los días de una forma intensa y programada. El baloncesto pasó entonces a ser el centro de su vida. Su responsable en Madrid sería el mismo que le llamó para pedirle una prueba, Tomás González, el entrenador del juvenil del Real Madrid, quien vio posibilidades en Romay y defendió que se quedara frente a otros técnicos que no lo tenían tan claro. Solo había un equipo de juvenil y otro de junior, 24 chavales para poder hacer cantera y nutrir al Real Madrid, así que la presión era grande. Coger a alguien que no fuera a dar la talla en el equipo estaba muy penalizado. Pero pesó muchísimo más la confianza de Tomás que la realidad que veían los otros entrenadores. De Tomás y del entrenador de la siguiente división, de Rafa Peiró, del junior, que los dos dijeron, venga, yo trabajo con él, tal, no sé qué, trabajamos entre los dos y a este lo sacamos sí o sí. Y a poco que ponga él un poco de su parte, ya está. Y así fue. Sobre todo el grado de convencimiento, ¿sabes? Un poco que llegas a tener de la responsabilidad. La frase esa de creo en ti es importantísima. O sea, por mucho que tengas 14 años, si tú a un chaval le das responsabilidad, es muy raro que el chaval te la vaya a echar por tierra. Cuando comienza la vida de Romay en Madrid, en 1974, se viven los últimos estertores del franquismo, una enorme agitación política, y aunque en el equipo no se hablaba de ello, todo el mundo era consciente de lo que estaba pasando en esos últimos meses de vida de Franco.
Romay cruzaba cada día a Madrid para ir hasta la ciudad deportiva del Real Madrid, que entonces estaba en el Paseo de la Castellana, en lo que entonces eran las afueras de la ciudad. Se construyó en 1963, poco después de nacer Romay, bajo la presidencia de Santiago Bernabéu. En su momento se convirtió en el mayor centro deportivo jamás construido por un club europeo. Era innovadora para su época porque tenía campos de entrenamiento para el primer equipo y las categorías inferiores, piscinas y centros de recreación como pista de hielo, pistas de tenis o pistas de atletismo. En los años 90, ese terreno del Paseo de la Castellana había pasado de ser una zona periférica de Madrid a convertirse en el centro neurálgico de la ciudad en su zona norte, un nudo de transportes que hizo subir muchísimo su valor. El Real Madrid estaba en una situación delicada de deuda y después de varios intentos, finalmente en 2001, con Florentino Pérez como presidente, el club se embolsó 480 millones de euros en una operación por la que se quedaba con la explotación de 1,5 torres de las 4 que se construyeron en el terreno. Otra 1,5 torres la explotó la Comunidad de Madrid y la 4ª el Ayuntamiento. En 2003, el Real Madrid abandonó la ciudad deportiva de forma definitiva y un año después finalizaron las obras de demolición. La ciudad deportiva actual, que es 90 veces más grande que la antigua, está aún más al norte de Madrid. Los padres de Romay, aunque con una preocupación lógica por no estar al lado de su hijo, tenían muy claro que esa era una oportunidad que no podían dejar pasar. Hacía solo 2 años que había nacido Javier, el hermano pequeño de Fernando, con el que se llevaba tantos años que han tenido poca relación en la infancia. Que ellos veían muchísimo más la oportunidad que se me abría a mí para poder salir de este futuro programado que era ir a trabajar al Muro, al puerto de La Coruña, al Muro, que veía mucho más esa oportunidad que el dolor que le suponía el estar yo solo aquí. O sea. Fue muy duro por eso, o sea, porque tú estabas en la familia, vale, el deseo de aventura era maravilloso, tal, pero estabas controladiño, ¿no? Y volvías a casa todos los días y tenías tu familia, y tenías el abrazo de tu madre y tenías todo, ¿no? Y de repente estabas en una pensión de estudiantes en la ciudad universitaria en el año 74-75, o sea, con lo que eso suponía, ¿no? En Madrid, además, te decían, este es tu colegio, tienes que coger, mira, apúntate, este autobús te lleva a tal sitio, tal. De este autobús te haces, para ir a la ciudad deportiva a entrenar, tenías que coger el circular, luego tenías que coger el 27 y luego tenías que ir andando, coger una camioneta para que te llevaba de esas verdes que te llevaba hasta la ciudad deportiva, ¿no? Entonces, pues bueno, tenías que habituarte a una vida completamente distinta y sin tener el abrazo de tu madre o de tu padre cuando lo necesitabas, ¿no? Y eso era duro. Y entonces ahí aprendes lo que es el hacer equipo, ¿no? El tener a gente a tu alrededor que tiene una palabra de ánimo cuando te ven muy hundido, o que tienen una palabra que te espolee cuando estás muy desviado, podríamos decir, ¿no? ¿En qué momentos hay para todo? Por el principio, Fernando Romay, Cadena SER. Pues justo está entrando ahora mismo. Fernando, tu madre al teléfono. Voy. Bueno, doña Pilar, me alegro de que Fernando se esté portando bien. No tenga ningún reparo en contarme lo que sea. Sí, no se preocupe. Fernando es un buen chico, se lo paso. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué tal estás? Cansado. Hoy tuve clase y luego entrenamiento. Me duele todo. Pues nada, ahora descansa. ¿Comes bien? Sí, ahora iré a cenar.
Muy bien, pues luego a la cama. No te acuestes tarde. Ya sabes lo que te digo siempre. Aprovecha esta oportunidad. Sí, mamá, ya lo sé. ¿Qué tal están papá y Javier? Todos bien. Bueno, tu hermano hoy se ha dado un golpe contra la mesa. Se ha puesto a correr como un loco y claro, todavía no camina bien. Pero nada, tiene un chichón y ya está. Tú tienes partido pronto, ¿no? Sí, el sábado. Pero no podré jugar. ¿Por qué? Todavía no me han llegado las zapatillas de mi número. Pero si las pidieron hace 2 meses, ¿no? Sí, a Estados Unidos. Pero nada, sigo con las zapatillas recortadas con los dedos por fuera. Así no puedo jugar. Llegarán pronto, seguro. Ten paciencia. Sí, se me está haciendo largo. Bueno, me voy a cenar. Te llamo mañana. Un beso, hijo mío. Romay tardaría 4 meses en jugar su primer partido. En noviembre de 1974 debutó contra el equipo Hermandades del Trabajo. Una de las razones por las que no jugó antes fue que no había manera de conseguir zapatillas de su número. Tras mucho buscar, encontraron unas Converse All Star que usaba Bob Lanier, un pívot americano que jugaba en los Detroit Pistons de la NBA y que usaba el mismo número que Romay. El Real Madrid las pidió y tardaron un tiempo en llegar desde Estados Unidos. O sea, yo vine aquí a probar y vine con unas zapatillas que habían crecido conmigo. O sea, yo debía tener un 52, 53 entonces. Y lo máximo que había en zapatillas era de un 48, 49 que había en Coruña, que te las traían como esto. Y además a precio de oro. Entonces cuando llegué aquí, lo típico que el utillero del Real Madrid, Pablo, para descanse, dice, no te preocupes que es el Real Madrid, aquí hay de todo. Y me da unas de Walter Servias que eran el 50, claro, diciendo, no hay nada más grande que esto, no lo había visto. Y me las pongo y dije, pues ni americano ni leches, que estas me quedan pequeñas. Entonces tuvieron que pedir unas a Converse, y suerte que un americano, Bob Lanier, tenía el mismo número que yo y me las mandaron. Y mientras tanto, pues me tuvieron que cortar la parte esta de gomita que tenía delante y hacer entrenamiento de eso, físico, de acondicionamiento y de técnica individual, de estar tirando y tal, porque claro, con los pies al aire no puedes entrenar con un equipo, claro, que te puedes desgraciar tú. El baloncesto de finales de los 70 y principios de los 80 era muy diferente al de ahora. Sobre todo en los campos en los que se jugaba. El parqué era oscuro, a veces de linóleo. Las gradas estaban llenas de colillas y los tableros y aros muchas veces eran desiguales. En algo mejoró el baloncesto, amén de los jugadores y en tal. En el aspecto humano es en lo que tiene de esto, ¿no? De infraestructura, ¿no? Lo mismo que ibas a jugar por ahí, de repente te ponían balones muy raros. Llegabas a jugar a Yugoslavia y te habían unos balones chinos que solo te los ponían para jugar contra nosotros y eran como verdaderos globos, o sea, no tenían tacto, estaban como muy limados, no era un balón normal de baloncesto, era casi un balón de playa y ahí tenías que jugar con eso que se te resbalaba con el sudor. Entonces, con el paso del tiempo ya sabías, no, vamos a jugar a tal sitio, tenías que hacerte composición del lugar, del sitio donde ibas a jugar, del equipo contra el que ibas a jugar y de luego de lo que te podían hacer, ¿no? Era tremendo. Hola, buenas noches. Ustedes ya saben quién es, ¿no? Él y el resto de sus compañeros del Real Madrid ganaron la semana pasada la final de la Copa Korak. Y hoy Fernando Romay nos va a acompañar un rato porque vamos a empezar hablando de baloncesto. Bueno. Era imprescindible un tercer pívot en España porque ahí está Fernando Romay y la lesión de Fernando Martín, que es el siguiente en subir. Arvidas Sabonis, la gran estrella del baloncesto europeo. Y saltan
Sabonis y Romay. 12.000 espectadores aquí en el Palacio. La pelota para Corbalán, Spriggs. El siguiente invitado dice de sí mismo que es como la tele. En los 80 estaba cuadrado y ahora cada vez más panorámico. Eso solo lo dice un crack, ¿eh? Y además es verdad. Nosotros nos encanta cada vez que hay algún motivo para que venga al programa Fernando Romay. Fernando Romay, aquel niño que suspendía gimnasia en cada curso, fue durante muchos años el muro del baloncesto español. Con sus 2 metros y 13 centímetros de estatura, defendió la canasta del Real Madrid durante 17 temporadas. Cuando en 1995 decidió retirarse con 36 años, Romay no desapareció como personaje público, se reinventó y se metió en las casas a través de la radio y la televisión. Se lanzó a la aventura, tal y como lo hacía de niño, un niño que todavía hoy le acompaña. Buena pregunta. ¿Qué guardo de mi niño? Hombre, a ver, guardo un poquito de pasión por la aventura. Por intentar descubrir cosas nuevas. Por asombrarme de cosas que pasan alrededor. Y sobre todo, guardo muchísimo de esa época que vivía en la calle, la pasión por los amigos. O sea, aprendo muchísimo de la gente que me rodea. Y yo creo que no sé lo que soy, pero seguramente no sería nada si no es por la gente que tengo a mi alrededor. Pues yo creo que el afán de no creerme nada y de trabajar, de cuando me pongo en un empeño, darlo todo en él, ¿no? O sea, tal como hacía mi madre en el trabajo, tal como hacía mi padre. Y sobre todo, mi padre era un hombre muy afable con la gente. Y yo creo que eso intento parecerme a él. Por el principio, Fernando Romay. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, María Jesús Rodríguez y Noema Valido. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino, Pedro Forero y Fernando Delgado. Con la colaboración especial de Gerard Merino.